finalmente convierte en capilar. Igualmente las venas se convierten en vénulas y estos capilares que ustedes observan aquí de color verde ya es el sistema linfático. El sistema linfático va a estar drenando un líquido llamado linfa. La linfa que contiene células, líquido intersticial y algunos patógenos que va a ser nocivo para el cuerpo como tal. En ese sentido vamos a observar de manera muy general el sistema linfático. Vamos a observar a través de un croquis o de un mapa mental cómo va a ser la dirección del contenido de esto. Entonces observemos aquí en esta imagen las células. Si estas serían las células, en medio de las células, no sé si recuerdan ese mundo microscópico que está lleno de líquido intersticial. En ese líquido intersticial vamos a encontrar dos capilares, uno venoso y uno linfático. Esos dos capilares son de un diámetro muy microscópico, nosotros no lo podemos ver. Una vez ese capilar sigue su recorrido hacia un nodo, se convierte en un vaso linfático aferente que ya es un poco más grande, eso sí lo podemos observar. Ahora, en los nodos linfáticos vamos a encontrar diferentes células que son como los soldados del cuerpo para filtrar todo ese líquido intersticial que proviene de ese mundo intercelular para matar los patógenos y todas las células de pronto que no son compatibles con la vida. Una vez aquí pasa por el nodo linfático, continúa con un vaso linfático eferente. Del vaso linfático eferente continúa un tronco linfático, después el conducto linfático y finalmente se conduce toda la linfa hacia la sangre venosa. Si recuerdan la vena yugular interna, cómo descendía por todo el cuello y se unía a la vena subclavia. Bueno, en medio de esa unión de la vena subclavia y la vena yugular interna encontramos un ángulo de 90 grados. A ese ángulo de 90 grados le vamos a llamar ángulo yúgulo subclavio, ¿sí? Yúgulo pues de la vena yugular interna y subclavio de la vena subclavia que está pasando justo en esa región. Justo en ese ángulo que se da de 90 grados hay dos conductos torácicos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Conducto linfático torácico del lado derecho y conducto linfático del lado izquierdo. Es muy importante que entendamos de cuáles son las partes del cuerpo que van a estar drenando del lado derecho y cuáles son las partes que van a drenar del lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa con toda esta linfa, con toda esta circulación linfática? Finalmente va a estar descendiendo y va a estar dirigida hacia el sistema venoso. Observemos esa imagen. Esa imagen nos representa la distribución de ese sistema linfático hacia el lado derecho versus hacia el lado izquierdo. Vamos a iniciar con la parte de color verde más oscura. Ustedes observan todo el miembro superior del lado derecho, el hemitórax derecho, el hemicuello derecho y la hemicabeza del lado derecho van a estar representadas de color verde más oscura. En esta región va a estar distribuida entonces la linfa hacia el conducto torácico derecho. O sea que justo aquí encontramos la vena yugular interna, la vena subclavia, y en medio de esas dos venas llega el conducto torácico derecho a drenar hacia el sistema venoso. O sea que en últimas toda la circulación linfática se une con el sistema venoso, ¿sí? Ellos dos se unen y ahora todo ese líquido linfático y toda la sangre poco oxigenada, o sea la sangre venosa, va a drenar hacia el atrio derecho, ¿sí? ¿Qué pasa en el atrio derecho? Pasa en el ventrículo derecho, llega hacia los pulmones, oxigena y ahora todo ese líquido se convierte en una sangre arterial. ¿Qué pasa con todo lo demás que está pintado de color verde, pero ya no un verde fuerte, oscuro, sino un verde claro, pálido? Esa región entonces va a estar drenando toda la linfa hacia
el conducto torácico del lado izquierdo. Entonces, todos los miembros inferiores, toda la pelvis, todo el abdomen, todo el hemitórax del lado izquierdo, todo el miembro superior del lado izquierdo, todo el hemicuello del lado izquierdo y toda la hemicabeza del lado izquierdo va a drenar hacia el conducto torácico izquierdo. Cuenta. ¿Podría repetir por medio de qué venas se La vena yugular interna y la vena subclavia. ¿Listo? En medio de ellas dos va a haber un ángulo. Y justo en ese ángulo es que va a drenar ese conducto torácico. O sea, en medio de las dos. ¿Sí? Ahí drena como tal ese sistema o esa circulación linfática específicamente. Entonces, eso es muy relevante. Cuenta. El ángulo yugulosubclavio. El ángulo yugulosubclavio, exacto, en medio de las dos venas, la vena yugular interna y la vena subclavia. ¿Sí recuerdan las dos venas cómo se unían? En cuello, bueno, justo ahí va a estar drenando este conducto torácico del lado izquierdo y del derecho también. Simplemente que la distribución de la linfa pues va a ser diferente. No es lo mismo que se obstruya el conducto torácico del lado izquierdo que del lado derecho. Miren todo lo que comprometería, ¿sí? Miembros inferiores, abdomen, tórax, cabeza. Mientras que el lado derecho solamente comprometería el miembro superior del lado derecho, no comprometería los miembros inferiores ni la pelvis. Teniendo presente esta aclaración y esta generalidad respecto al sistema linfático, vamos a ver en detalle cómo va a estar drenándose a través de los nodos linfáticos en cabeza y cuello. Desde esta vista lateral vamos a observar unos nodos llamados nodos parotidios, nodos bucales, nodos mandibulares, nodos submandibulares, nodos submendulares y nodos cervicales profundos. Ellos van a estar drenando uno sincrónicamente con los otros. Vamos a observar en detalle también la glándula parótida, porque en esta glándula encontramos unos nodos importantes que van a estar drenando partes específicas de la cabeza y de la cara. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con los nodos parotidios. ¿Dónde encontramos esos nodos parotidios? Si hacemos un corte a nivel de la glándula parótida, vamos a encontrar varias estructuras vasculares, arteriales, nerviosas que están atravesando esa glándula. Esa glándula es muy importante. Observemos entonces qué está pasando por medio de esa glándula. ¿Qué nervio sería ese? ¿Qué nervio atraviesa la glándula parótida? Más no le inerva, solamente la atraviesa. Facial. Muy bien, el séptimo par craneal, ¿cierto? El nervio facial estaría atravesando la glándula parótida, ¿sí? La atraviesa, pero no la inerva. Entonces, ¿quién inerva la glándula parótida? Creo que aquí tampoco se ve muy bien, pero ahí se ve las ramitas del facial saliendo, ¿sí? Pero cuénteme entonces, ¿quién inerva la glándula parótida? Si no es el nervio facial. Ahí hay un nervio atravesándola, pero no la inerva. ¿Cuál sería entonces? ¿No? Mira, aquí se ve el ángulo yugulosubclavio, la vena yugular interna, ¿sí? Esa sería la vena subclavia y justo a este ángulo estaría llegando el conducto torácico del lado derecho y del lado izquierdo. A justo aquí en este ángulo, que yo les digo que es de 90 grados. Aquí estaría llegando. Ahora sí, ese era un paréntesis. ¿Quién inerva la glándula parótida? ¿El cuál? No. Bueno, sí, pero no. El nervio que le inerva usa como vía el trigémino para llegar hasta allá.
pero las vías vienen de otro par craneal. ¿Cuál es? El glossofario. El noveno par craneal va a estar entonces inervando la glándula parótida de manera parasimpática. Recuerden que esa glándula pertenece a las glándulas salivales mayores y se estimula solamente con un estímulo olfativo o psíquico. ¿Listo? Ahora, teniendo presente esta claridad de ese nervio facial que atraviesa la glándula parótida, internamente hay un punto rojo y un punto azul. ¿Qué significa esos puntos? ¿Qué arteria y qué vena sería entonces? Cuéntenos. ¿Qué arteria está atravesando la glándula parótida? Submandibular. La arteria, hablemos de la arteria. ¿Qué arteria estaría atravesando la glándula parótida? Una rama del maxilar. La faringe ascendente. La carótida externa, específicamente una de las finales. La maxilar está ingresando a la fosa infratemporal y la temporal superficial es la que continúa allá hacia arriba para irrigar esa región. Entonces, aquí estaríamos hablando de la carótida externa de una de sus ramas terminales. Puede ser la temporal superficial, la maxilar. La faringe ascendente es la que vaya, esa ya es más posterior, ¿no? Las ramas posteriores. Vamos a continuar con la vena. ¿Qué vena sería esa? Esa azulita, ¿cuál sería? La vena. Equivóquense que aquí se pueden equivocar. En el pasado es donde no se pueden equivocar. No le deben equivocar. Hace parte del proceso de aprender, cometer errores. Entonces, ¿qué vena sería esa? La submandibular, por acá me dicen, no, es la drena hacia la vena yugular, pero antes de drenar a la vena yugular es la vena retromandibular. ¿Listo? Esa sería la vena retromandibular. Vamos a observar los nodos linfáticos que están profundos y superficiales a esa glándula. Los nodos profundos van a estar entonces drenando toda la parte del oído externo, el oído medio, las pálpebras, la cavidad nasal y la raíz nasal. Toda esa región va a estar drenándose hacia esos nodos profundos que encontramos en la glándula parótida. Los nodos superficiales que están en el lóbulo superficial de la glándula parótida va a estar drenando la aurícula y el escalpo, o sea, toda esta región alrededor de la oreja y toda esta región del escalpo. ¿Listo? Toda esta... Les recuerdo la glándula parótida como se representa, las salivales mayores que sería la submandibular y la sublingual que van a estar distribuidas en la cavidad oral. De igual manera, miren ahí las glándulas salivales mayores, ahí tenemos la parótida, ¿sí? Esa es una de las glándulas más grandes que encontramos, la submandibular y la sublingual. Recuerden que esas son glándulas orales mayores y solamente se estimulan con estímulos psíquicos u olfatorios y me van a estar llevando finalmente saliva a la cavidad oral. Ahora vamos a observar desde esta vista lateral cuáles son los límites de la glándula parótida. Sí, es importante porque en esa glándula van a estar drenando muchos nodos linfáticos y mucha linfa como tal de la cara. Estaríamos observando el límite posterior, algunos autores la nombran como el proceso mastoideo o el conducto auditivo externo. El límite superior lo representan como el arco cigomático, ¿sí? El arco cigomático, ese sería el límite superior, arco cigomático, ¿sí? Límite posterior sería el conducto auditivo externo o el proceso mastoideo. El límite anterior hace referencia al músculo macetero que está justo en esta región y el límite inferior hace referencia al ángulo de la mandíbula, ¿sí? Justo en esta región estaríamos encontrando la glándula parótida. Ella es un poco superficial, sin embargo nosotros no la podemos palpar así tan fácil de nosotros, ¿sí? Ella va a estar cubierta por tejido conectivo, por tejido tegumentario, ¿sí?
Miren, eso de color, no sé si la alcanzan a ver, como de color naranja que está pegado, en esa región sería la glándula parótida, ¿sí? Ella está muy superficial en esa región, incluso está por encima del músculo macetero, y sus límites van a ser entonces posteriormente el conducto auditivo externo, el proceso mastoide, el arco cigomático límite superior, inferior estaría el ángulo de la mandíbula y anteriormente el músculo macetero, ¿sí? Ahí estaríamos observando la glándula parótida y va a estar entonces atravesada por qué arteria y por qué vena. La vena retromandibular y la arteria carótida externa, puede ser la temporal superficial o parte de la maxilar, va a estar ahí como tal en comunicación, ¿listo? Pero como para hacerlo un poco más específico, la carótida externa, ¿listo? Va a estar atravesando esta glándula parótida. Aquí estaríamos observando entonces la cara lateral de la glándula parótida, ¿sí? La cara lateral. Entonces sería parte como tal del tegumento que estaría en esta región. Si miren aquí el tejido graso, el tejido tegumentario, sería la rama de la mandíbula, y estas dos que ustedes observan sería la carótida externa y la vena retromandibular. Ya en esta región nos representan el límite posterior o la cara posterior, que está relacionado con el proceso mastoideo, y justo en ese proceso mastoideo pues se va a estar insertando el esternocleido mastoideo, y desde acá ya estaríamos observando en ese corte transversal ese músculo esternocleido mastoideo. Miren aquí la arteria carótida y la vena yugular, ¿sí? Interna. Ya esa sería la vena yugular interna, que estaría drenando la vena retromandibular, que estaría atravesando la glándula parótida. ¿Listo? Ya sería desde una vista, una cara posterior, la glándula parótida. Eso sería ya la cara anterior de la glándula parótida. Estaríamos hablando ya del músculo macetero específicamente. Y observamos el conducto parotidio, que finalmente va a estar drenando hacia la cavidad oral a través de la papila parotidia, y por medio de ese conducto parotidio es que nos da la saliva a la hora de un pensamiento, un olor que me genere la sensación de alimentar. Esas son las arterias y las venas que les estaba diciendo hace un instante. La arteria carótida externa y la vena retromandibular son las que van a atravesar finalmente la glándula parótida. Otra vez les recuerdo dónde está la glándula parótida. Esta es par. A veces los estudiantes piensan que nomás está de un lado porque la presento nomás de un lado. Es del lado derecho, del lado izquierdo, y van a estar drenando a través del conducto parotidio a la cavidad oral el fluido que va a ser finalmente la saliva. Esa es como tal su función. Miren aquí los diferentes límites: límite superior, límite posterior, límite inferior y el límite anterior. Ahí estarían representando cada una de las partes y las diferentes arterias que van a estar pasando muy cercano hacia la arteria, hacia la glándula parótida. ¿Listo? El nervio facial que lo atraviesa y la arteria yugular externa con sus diferentes ramas, la maxilar y la vena retromandibular, que finalmente es la que va a estar ingresando. Está muy rápido el video, y si no está muy chévere, ¿no? Venga, se los represento con más detalle. Vienen aquí nos representan el ramo de la mandíbula, el proceso mastoides, el arco cigomático, el meatápusico externo, y ahora nos representa el ángulo de la mandíbula, que va en relación ya con el ápex de esa glándula parótida. Vamos a ir a la parte, miren aquí la arteria carótida interna y la vena yugular. Miren la arteria carótida interna, ella como tal no atraviesa la glándula parótida, ella está un poco más posterior, ingresa por el conducto carotidio a formar como tal ya toda la parte del polígono de Wills acá internamente, y observamos la vena yugular interna, que sí pasa muy cercano a esta. Sin embargo,
La rama la cual va a estar atravesando la glándula parótida va a ser la vena retromandibular. Observemos el nervio facial, cómo pasa, desciende por el foramen estilomastoideo, se dirige hacia anterior, atraviesa la glándula parótida, se distribuye en los 5 ramitos para el nervio facial, ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginales de la mandíbula y cervicales. Se van a todos los músculos de la mímica facial a inervarlo, pero no inervan la glándula parótida. Miren aquí la arteria carótida externa, esa es la que atraviesa como toda la parótida, y todas esas ramas son las que se dirigen ahora hacia la región infratemporal, temporal, a la cara, a la boca y a la nariz. Y esa sería la vena retromandibular, esa sí atraviesa como tal la glándula parótida y finalmente drena a la vena yugular interna. ¿Listo? Esa sería la fosa infratemporal, que tiene una comunicación estrecha con el arco cigomático. ¿Listo? Son los nodos superficiales, ya lo habíamos hablado. Continuamos con los nodos bucales. Estos van a drenar entonces toda la región temporal e infratemporal y parte de la nasofaringe también. Los nodos bucales van a estar pues como tal dentro de la región bucal. Los nodos mandibulares van a estar alrededor de esta región del ramo y del cuerpo de la mandíbula. Ellos van a estar drenando los párpados, la conjuntiva, la nariz, la boca, los labios superiores, los labios inferiores, y finalmente ellos van a drenar a los nodos submandibulares que ya están en la región inferior o en esta región suprayoidea. Esos nodos submandibulares se comunican con los nodos submentales que van a estar drenando toda esta región mentoniana, y finalmente esos nodos van a drenar hacia los nodos del cuello profundo y superficial. Esos son los nodos linfáticos del cuello específicamente, son muchos, ¿sí? Ahora, lo que me interesa de todo este sistema linfático es llevarlo hacia la conciencia clínica que tienen. Normalmente los pacientes con CA, o sea, con cáncer, casi siempre esa es la vía de diseminación de estas células cancerígenas. Entonces, fácilmente una célula cancerígena, no sé, imagínense un tumor de tiroides, sea a nivel del cuello, ¿sí? O un cáncer de tiroides, sea maligno de tiroides, puede hacer metástasis fácilmente a cuello, y cuello puede ir directamente a cabeza o a cara. Entonces, esa relación que ustedes empiezan a unir ahora todos los sistemas y a unir el cuerpo no por regiones, no por el nervio facial, sino que ya verlo de manera general, cómo ese sistema finalmente me comunica todo el cuerpo. ¿Qué pasa con todos esos nodos? Finalmente, ¿hacia dónde drena? Hacia el conducto torácico, ya sea derecho o izquierdo. Y de ahí, ¿hacia dónde se comunica toda esa linfa? O sea, el torrente sanguíneo directamente en las venas, ¿sí? El sistema venoso. Y el sistema venoso finalmente llega ¿a dónde? Al corazón. Llámese por la vena cava superior, por la vena cava inferior, pero llega finalmente ese sistema venoso al corazón. ¿Qué pasa en el corazón? Ahora ese corazón se comunica ¿con qué? Con pulmones. El corazón ahora lleva toda esa sangre hacia los pulmones. Entonces, ¿qué pasará con el CA, por ejemplo, de tiroides, que viaja por alguna de esas vías linfáticas, llega al sistema venoso, el sistema venoso se comunica al corazón y corazón a pulmón? Posiblemente esa metástasis puede llegar a ser cáncer, ahora ya no de tiroides, sino también de pulmón, ¿sí? Y los pulmones vuelve otra vez el corazón, y el corazón vuelve otra vez a distribuirlo en todo nuestro cuerpo. Entonces miren cómo estas vías fácilmente pueden comunicar todo el cuerpo, y por eso es tan fácil que el cáncer sea metastásico, ¿sí? Es por esas vías principalmente. Casi siempre cuando hay, por ejemplo, cáncer de mama, quitan toda la vía linfática, ¿sí? Hacen retiro de todos los nodos linfáticos de esa región, precisamente para blindar que el cáncer solamente esté ahí, no se riegue por todo el cuerpo.
puede ir a hueso, puede ir a pulmón, puede ir a cerebro, puede ir a cualquier sistema por esta vía. Observemos desde esa vista anterior los conductos torácicos que le estaban diciendo. Miren, esa es la vena yugular interna, esa es la vena subclavia y justo en medio de esas dos vamos a encontrar el ángulo. Ahí llega el conducto torácico del lado izquierdo y de ese lado llega el conducto torácico del lado derecho. Finalmente, todos los miembros inferiores, pelvis, abdomen, parte del tórax, cabeza y cuello van a estar llegando más que todo hacia el conducto torácico del lado izquierdo. Justo ahí es donde va a estar drenando toda la linfa y pues, se comunica ya con el sistema venoso. ¿Qué pasa con el miembro superior? En el miembro superior va a ser muy similar al drenaje venoso. Va a estar distribuido entonces por los nodos cubitales, los nodos axilares, que finalmente todos esos nodos y toda esa linfa va a continuar hacia esa región. En esa región, en los nodos